Hola, hoy continuaremos hablando acerca de los valores que rigen nuestra vida y la importancia que tiene entenderlos y conocerlos. El día de hoy el tema será Siguiendo a Jesús. Y con esto lo que queremos decir es que valoramos la obediencia a Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Para seguir a Jesús es importante y necesario que aprendamos a obedecer, que conozcamos acerca de la obediencia. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3 y versículo 5 y en adelante: pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Cuando nos referimos a obediencia, estamos hablando acerca de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y tengo que decirle que lo que Dios quiere para nuestra vida es lo mejor que usted y yo podamos vivir. Ahora, al hablar de esto debemos recordar que la voluntad de Dios para nosotros es que nos vaya bien. La voluntad de Dios para nosotros es perfecta, es agradable, es lo que Él espera de usted y de mí. Ahora, cuando hablamos de obediencia, nos referimos exactamente a hacer lo que Dios espera de nosotros. ¿Cómo descubrimos o cómo sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros? Lo encontramos en la Biblia. La Biblia está escrita para que usted y yo sepamos qué es lo que debemos de hacer. La voluntad de Dios establecida para usted y para mí, para la humanidad, está escrita en la Biblia. Y entonces cuando aprendemos de lo que dice en ella, entonces estamos conociendo qué es lo que debemos de hacer y entonces también sabemos cómo obedecerle. La Biblia dice, Jesús está hablando en Marcos 14:36, Abba Padre, todo es posible para ti, le dice Jesús al Padre. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Está Jesús viviendo el inicio de un proceso muy doloroso que lo iba a llevar hasta la muerte, el proceso de la crucifixión, pero en medio de esa reflexión y orándole al Padre le dice, esto va a ser muy duro, este trago va a ser muy amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El mismo Jesús había entendido la importancia de la obediencia, precisamente porque la obediencia se refiere a seguir instrucciones. Y las instrucciones de Dios para nosotros son para cuidarnos, son para evitarnos dolor, no porque le gusta que parezcamos esclavos ni nada por el estilo. No tiene nada que ver con eso, porque Dios nos ama. Él nos pide que le obedezcamos precisamente por el amor que Él tiene hacia nosotros y entonces espera de nosotros que le retribuyamos también por amor. Proverbios capítulo 6 y versículo 24 dice, y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos para siempre al Señor nuestro Dios, para nuestro bien y para que perseveráramos, para que preserváramos la vida como hasta el día de hoy. Cuando obedecemos a Dios, cuando nos sujetamos a su voluntad, cuando aprendemos de la voluntad de Dios, entonces nos va a ir bien. Él nunca nos va a obligar a obedecerle. Él no quiere que seamos obligados a hacerlo, sino que Él espera de nosotros, que Él quiere que nosotros tengamos la libertad de hacerlo. Como lo dice Deuteronomio 30 y versículo 19. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Cuando obedecemos a Dios, no solo nos va bien, sino que hay una promesa de que nuestra vida estará segura, estará confiada, estará protegida, porque estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros. ¿Cómo podemos agradar a Dios al obedecerle entonces? Bueno, precisamente encontramos en la Biblia que todos tenemos un llamado a la obediencia, todos tenemos un llamado personal a obedecerle. Va a ocurrir de forma individual, es decir, en algún momento estoy seguro que el Señor le va a hablar a usted, en algún momento leyendo la Biblia, escuchando alguna enseñanza o en alguna conversación usted va a entender, va a saber que Dios le está llamando a obedecerle. Un versículo
que podemos poner como ejemplo está en Juan capítulo 21 y versículo 22. Está Jesús hablando y le dijo a alguien: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. En otras palabras, le está diciendo precisamente Jesús a esta persona la instrucción que le había dado, y esta instrucción era de que lo siguiera, precisamente porque la obediencia es un asunto personal que usted y yo podemos decidir, pero que encontramos en la Biblia para nuestro beneficio. Debemos recordar también que la obediencia a medias no es otra cosa más que desobediencia. Obedecemos a Dios por completo porque eso es lo que Él espera de nosotros, pero para que lo podamos agradar. Esto es lo que agrada a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22 dice: y Samuel dijo, se complace, está hablando Samuel con Saúl y le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente es mejor obedecer que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Está Saúl tomando decisiones que nadie le pidió que tomara, está apresurándose a ofrecer sacrificios cuando nadie le dijo que lo hiciera. La instrucción que había recibido de parte de Samuel, que era el profeta en aquel entonces y que era el que podía hacer sacrificios como ofrenda al Señor, la instrucción era que esperara que Samuel llegara, pero Saúl se apresuró y decidió ofrecerlo porque el pueblo se le estaba dispersando y demás. Entonces él, queriendo llamar la atención, tomó la decisión de ofrecer el sacrificio. Y entonces Samuel, cuando llegó, le dijo: ¿acaso Dios se complace en los sacrificios más que en la obediencia? Es más importante la obediencia. Y entonces Samuel le enseñó en este momento a Saúl que su decisión era una torpeza. Por querer hacer lo que se le había ocurrido, estaba desagradando a Dios. Nosotros podemos obedecer a Dios completamente cuando conocemos sus mandamientos, precisamente, cuando conocemos lo que dice la Biblia y aprendemos a respetar a Dios al obedecerlo. El versículo 18 de Deuteronomio capítulo 17 dice: cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de la ley y sus mandamientos. Los reyes se les había ordenado que tuvieran una copia de la ley en aquel entonces y que la tuvieran a mano para que pudieran conocer todos los días y entender todos los días qué era lo que Dios esperaba de ellos. Es nuestra recomendación para hoy también, que todos los días podamos tener acceso a la Biblia, que podamos leer la Biblia, porque en la Biblia encontramos qué es lo que Dios espera de nosotros y entonces también sabremos cómo podemos obedecerle. Hay ejemplos de obediencia en la Biblia de lo que Dios espera. Por ejemplo, lo que dice Mateo 22:26. Jesús hablando dijo: el primer mandamiento y el más importante dice así: ama a tu Dios con todo tu corazón, es decir, con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Dios espera que lo amemos. Dios espera que lo pongamos en primer lugar en nuestra vida. Dios espera que entonces podamos obedecerle al cumplir con este mandamiento. Hay otros mandamientos que encontramos en la Biblia: el de amar a los demás, el de amar a nuestros enemigos, el de obedecer lo que dice la palabra. Hay muchos mandamientos que usted y yo podemos seguir. Por ejemplo, el de obedecer a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Es un buen ejemplo también, porque al hacerlo Dios nos promete que seremos bendecidos. Yo estoy seguro que todos queremos ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, no solo económicamente o materialmente, pero la Biblia dice que cuando somos obedientes, ofrendando y diezmando, habrá una bendición porque estamos provocándola, porque Dios nos va a bendecir al obedecer. Lo siguiente, y tal vez para ir finalizando que quiero mencionarle, es que no estamos solos en el camino de obedecer al Señor. Él también se preocupó porque
estuviera con nosotros la persona que nos puede guiar. Y me refiero al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a acompañar en todo momento en este camino de aprender a seguir a Jesús mediante la obediencia. El Espíritu Santo y el poder que tiene, por medio de ese poder nos enseña y nos guía a toda verdad y nos da la fuerza para obedecer. Romanos capítulo 8 y versículo 9 dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no lo tiene, el Espíritu de Cristo no es de Cristo. El Espíritu Santo es una promesa para usted y para mí. Y esta promesa está al alcance de todos cuando aceptamos a Jesús y cuando le pedimos al Señor que more en nosotros. Y una vez que esto ocurre, entonces Él se puede convertir en nuestro maestro, Él se puede convertir en nuestro guía, Él se puede convertir en nuestro consolador, en lo que necesitemos para ir construyendo precisamente nuestra vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 15 y versículo 26 dice: yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Él es el encargado para usted y para mí de guiarnos a la verdad. Cuando leemos la Biblia y cuando tratamos de aprender lo que está en ella, el Espíritu Santo es la persona que puede ayudarnos a entender qué es lo que estamos leyendo, porque Él nos ayudará, Él hablará bien del Señor, Él hablará bien de Dios, porque Él es Dios. El Espíritu Santo también nos guía a obedecer. Juan 14, 26 lo dice: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre los enviará para tomar mi lugar. El Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. En otras palabras, contamos con Él, no estamos solos. Y en este camino de aprender a seguir a Jesús, obedeciéndolo, bueno, no nos encontramos solos. Esa es la buena noticia que usted y yo podemos recibir hoy. Que el Espíritu Santo nos acompañará, que Él nos guiará, que Él nos enseñará y que Él nos ayudará a recordar todo lo que estamos aprendiendo. Para finalizar, quiero mencionarle que también el Espíritu Santo nos ayuda a conocer a Cristo. Juan 15, 26 dice: yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que Él les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. En otras palabras, este versículo ya lo habíamos leído y se refiere precisamente a la función que tiene el Espíritu Santo de guiarnos a conocer a Jesús. Y una vez que conocemos esto, podemos establecer una relación en la que todos los días vamos a enamorarnos más de hacer la voluntad de Dios, de obedecerle. Y una vez que esto ocurre, usted y yo entonces vamos a ver cómo nuestra vida se convierte en algo que agrada a Dios, precisamente por medio de la obediencia. Y la ventaja de tener una relación con el Señor nos va a permitir entonces experimentar las bondades que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. Les recuerdo entonces que nuestro llamado es el de obedecer al Señor, el de seguir a Jesús, obedeciéndolo mediante lo que dice la palabra y bajo la guía del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga.